Quiero agradecer muy especialmente al panel anterior porque ha hecho la tarea de hoy y de ahora mucho más fácil, en el sentido de que entre Enrique y Anthony nos han planteado, por un lado, el panorama más global que señalaba Enrique, de cambio de época, de gran confusión, de gran inestabilidad, por lo tanto de gran desafío. Y por otro lado, lo que señalaba Anthony, de algunos cambios muy significativos que se están produciendo en el comercio mundial que incentiva aún más el desafío de buscar formas de operar, nuevos socios comerciales, nuevos patrones de producción, nueva arquitectura comercial. Y esto le da todavía más vigencia, y termino, a el inicio mismo de la presentación de este coloquio, en la primera palabra, que de alguna manera la retomó Gustavo cuando hizo su presentación oral hace un rato, que es la palabra cómo. Es decir, este panel en particular es un panel que tiene una obsesión, que es cómo. Frente a esos desafíos, frente a esta realidad nuestra latinoamericana con sus ventajas, ¿cómo podemos hacer para aplicar una estrategia de convergencia en la diversidad, no solo a escala regional, sino a escala global? Se ha mencionado, y acá el embajador Valdemar nos puede ayudar muchísimo, el tema China. Osvaldo, otro gran conocedor del tema China. Y Rubén, que con su gran experiencia de negociación en distintas regiones, también nos puede ayudar mucho a pensar el cómo hacerlo. Voy a dar la palabra entonces, en primer lugar, al embajador Rubén Barbosa, y a cada uno de ellos les voy a pedir que traten de no pasar de 15 minutos, y si eventualmente pasaran, seré lo más fino posible en el acto de recordación de que se pasaron de los 15 minutos. Rubens, tienes la palabra, luego va a continuar Valdemar y luego Osvaldo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy directo al tema. En la documentación que recibimos, el coloquio pide que focalicemos en el acceso a mercados en el espacio regional, la integración y desarrollo productivo y la agenda conjunta de proyección internacional. Y nos pide, como mencionó Félix, acciones prioritarias, 2 acciones prioritarias. Yo voy a intentar hacer esto. En primer lugar, yo también quería complementar el panel anterior porque facilita nuestra presentación acá. Yo quería subrayar 2 puntos. Primero, como fue mencionado, los cambios en el escenario internacional. Y después, esto no fue muy mencionado, pero es muy importante, los cambios en el escenario regional. Los cambios en el escenario internacional, fue mencionado acá, la transformación que pasa el mundo, y sobre todo, también no fue acentuado mucho acá, la transformación en las negociaciones comerciales globales. Esto es muy importante. Mucho, acá hago una provocación. Yo creo que lo que estamos discutiendo acá sigue un modelo tradicional de discusión en la región. Hoy la realidad es otra. La transformación en las negociaciones comerciales globales es profunda. Y hoy se mencionó acá mucho la cuestión de las tarifas, de los aranceles, no es prioritario. Nosotros acá en la región estamos muy focados en los aranceles. Acá la facilitación de comercio fue mencionado esto. El control de frontera. Esto está en vías de terminar. Estamos en una nueva fase de la negociación comercial, la fase de la reglamentación. Y la política doméstica tiene que ver mucho con esto y tiene que dialogar con lo que pasa en el mundo. Y, infelizmente, acá en la región esto no está muy presente, ¿no?, en los gobiernos. Después, los nuevos acuerdos comerciales y mega acuerdos regionales. Fue mencionado esta red amplia
Y todos estos acuerdos tienen nuevas reglas. Y los aranceles no es la prioridad. E o TPP, eu não estou entrando em detalhes acá, não, porque alguma coisa já foi dita, mas depois, se querem, podemos volver. O TPP é o primeiro acordo da nova geração. É completamente distinta. Uma nova forma de negociar, fora da OMC. Os quienes concentraram seus esforços em la negociação multilateral, como Brasil, se equivocaram, porque o mundo estava em transformação e hoje todos esses acordos, esta rede que vimos aí, os 400 acordos, não seguem as regras, não seguem solamente as regras multilaterais, são novas regras comerciais. TPP, Estados Unidos, Japão, com novas regras, coerência regulatória, convergência. E o importante é que neste acordo do TPP há 3 países da região, México, Chile e Peru. Isto é muito importante, porque eles acordaram nestes acordos novas regras em inversão, competição, regras laboristas, cláusulas sociais, meio ambiente, corrupção, transparência, barreiras técnicas e sanitárias equivalentes. Qual é o país da região que está prestando atenção nisto? Eu não conosco nenhum país fora os 3 que mencionei. E os cambios, muito rapidamente, os cambios no cenário internacional em termos de negociação comercial. E os cambios regionais. Mercosul, todos sabemos como está, aislado, não seguiu os câmbios, aislado. Mientras mais de 400 acordos foram negociados e notificados na OMC, Mercosul firmou 4 ou 5, e com países pouco importantes, pouco relevantes desde o ponto de vista comercial. E seguimos com a negociação tradicional, aranceles, regras de origem desfasadas. Nós outros, digo o caso de Brasil, e creio que se pode generalizar, nós outros em la região não estamos preparados nem equipados para discutir o que está ocorrendo no mundo. A questão da coerência regulatória e convergência, a questão das equivalências das regras e dos padrões privados, os estándares privados que estão sendo negociados em Europa e em TPP, e aún as cadenas de valor agregado, isto não se discute acá na região e nadie tem ideia de que fazer. Mercosul agora empieza ou quer negociar com a Europa. No paper que eu recebi, disse que está em uma etapa avançada de negociação. Isto é equívoco, não uma equivocação. Está há 15 anos em la mesma etapa. Não está na etapa avançada, como disse o documento acá. Pero estamos, e se não ocorre a negociação, nós vamos ter que repensar todo, porque vamos quedar fora. Se a Europa não abre a negociação com Mercosul, Mercosul se queda fora de los centros dinâmicos de negociação e de comércio internacional. Esse é o primeiro aspecto, Mercosul. Depois, a Aliança do Pacífico. Todos os países, quase todos os países México, Canadá e a Aliança para o Pacífico seguiram os modelos de NAFTA e de TPP, com as regras, com todo o que significa TPP e NAFTA. O TPP, na prática, dividiu a região, dividiu os países atlânticos, Brasil, Argentina, Uruguai, são protecionistas, ou foram, são hasta agora protecionistas. E no Pacífico, a situação é distinta. Então, isto é muito complicado. Como vamos avançar ou pensar em uma nova governança e uma nova convergência em los 3 pontos que estão mencionados no documento, não? Acesso ao mercado, integração e desenvolvimento produtivo, e a renda
conjunta de projeção internacional nesta situação que estamos hoje, porque não estou inventando nada, estou descrevendo a realidade. Isso não é uma questão política, é a realidade. Nós outros, digo por Brasil, imagino que os outros também, nós outros em Brasil não estamos seguindo o que passa no mundo, na parte de negociação comercial. Eu sou presidente do Conselho de Comércio Exterior da Federação de Indústrias. O ano passado, durante 6 meses, cada mês, uma vez por mês, discutimos as regras de comércio que estão nestes acordos. Hicimos um relevamento e enviamos ao governo, porque o governo não tinha ideia. O setor privado começa a estar preocupado em Brasil e estamos tomando medidas para um acercamento. Falamos com Chile, falamos com Estados Unidos, a nível privado, para saber o que passa, o que está em letras chicas neste acordo, porque o acordo não está todavia firmado. Vai demorar, depois que seja firmado, vai demorar 1 ano, 2 anos para ser ratificado. Então, temos tempo, se quisermos, temos tempo para entender o que está passando, quais são as regras que temos que ajustar. Porque eu digo em Brasil, que Brasil não é rule maker, como era em la OMC, tinha um papel importante. Outro, Brasil e todos nós outros somos rule takers. Agora temos que ajustar-nos às regras que outros estão definindo. E um terceiro ponto, dentro dos câmbios no cenário regional, e não foi mencionado acá, e isso é muito importante. Pouca gente se dá conta que em 2019, se cumprem os acordos de ALAD, vamos a ter uma área de livre comércio na região. Quem está estudando isto? Quais são as implicações? Se disse de um acercamento de Mercosul com a Aliança do Pacífico. Em 3 anos, se cumprem os acordos, a desgravação arancelária, temos uma área de livre comércio acá, já negociada com todos os países. Agora, isto não é suficiente, não basta, porque isto não añade nada ao peso específico de los países da região, porque o que cambiou não foi a integração arancelária, o que cambiou foi a integração e a harmonização, a convergência de regras comerciais. Então, os Estados Unidos fizeram muita questão de firmar este acordo com a Ásia, por razões geopolíticas, por todo o que sabemos, não excluiu China, incluiu Japão. Este acordo era para conseguir o apoio de Japão. Os outros são parte do cenário, não, incluso os latino-americanos, mas o importante para Estados Unidos era Japão. E a partir de aí vão negociar um acordo com a União Europeia. E se nós outros não firmamos um acordo, Mercosul não firma um acordo com a União Europeia, vamos estar fora também da negociação entre os Estados Unidos e a Europa. Então, isto é muito importante. E temos que ver como vamos desenhar uma nova agenda comum na região. Eu sou muito cético em relação a isto. E com isto, com 2, 3 prioridades, termino dentro do tempo acá. Primeiro, das sugerências que pedem que nós outros apresentemos, a primeira coisa que eu creio, depois de haver participado em muitas negociações, é uma decisão política de los países membros, ¿no?, de las partes da região, de ajustar posições tradicionais às novas formas de negociar. Se não há isto, não há integração, não há cadenas produtivas, não há nada acá na região. A convergência de regras entre os países da região hoje é mais importante que a convergência arancelária. Eu fui embajador ante a ALAD também há muito tempo. E a ALAD, se há uma vontade política, pode ser o fórum de discussão, porque já existe, há tradição, se sabe o que passa, mas a ALAD não funciona porque
no hay voluntad política de los países miembros. Entonces, es una condición básica. Nada de lo que estamos conversando acá, de la convergência, de cadenas produtivas, e discutimos muito isso na Federação de Indústrias, e o IPEA, o Instituto de Investigação em Brasília, está fazendo trabalho sobre isto. Já há alguma cadena produtiva com nós, porque temos produtos intermédios. Então, estamos aí, mas estamos aí como parte do cenário, não temos nenhum valor agregado. E há uma dificuldade muito grande, porque a maioria dos países da região não têm investigação, não têm científica, não têm tecnologia e têm produtos agrícolas. Não? É muito difícil falar de cadenas produtivas em sério, não? Com valor agregado, dentro da circunstância da região. Então, se não há uma vontade política de los países, não? E hasta pouco aqui na Argentina, e hasta agora em Brasil, não havia e não há esta vontade política, para ser muito franco e direto. Não há vontade política de fazer isto. Então, como vamos avançar nesta renda de integração e de uma renda conjunta, quando 3, 4 países acá estão em outra, não? Estão com todos os acordos com China, Estados Unidos, Europa, e Mercosul tem acordo com a Argélia, com não sei o quê, com SACU, com não sei o quê. Então, como vamos convergir para isto? E a segunda questão, termino com isto, a segunda questão é cambiar a renda da integração. Eu tenho alguma experiência, fui coordenador nacional de Mercosul por 3, 4 anos, inventamos muitas coisas naquele entonces, agora temos que inventar coisas. Eu creio, e foi mencionado acá, eu dou muita importância à questão da integração física. Isso é muito importante. A questão de energia, a América do Sul tem capacidade de fazer em alimentos, em energia, em integração física, tem uma renda nova. Pero esto necessita de apoio político. Então, as 2 sugerências que hago são essas, ¿no? Ideias novas, criadoras, criativas e decisão política de los países, porque se não há isto, vamos seguir marginalizados como está hoje Mercosul, e vai seguir assim, se não cambia a percepção e se nós não tomamos em conta os avanços que ocorrem no mundo. Em Brasil, nós somos muito bons em diagnósticos, em descrever o que passa, mas não há soluções, não se apresentam soluções. E agora, creio que o que necessitamos, porque todos sabemos quais são os problemas, são soluções. Graças. Gracias, Rubens. Los que te conocemos hace tiempo, incluso hemos negociado contigo, conocíamos muy a fondo esa característica siempre tuya de ser a la vez provocador y constructivo. Es decir, provocador con agenda positiva. Y me pareció muy interesante esa referencia a la necesidad imperiosa de ideas nuevas y de voluntad política. Acá está Ricardo Lagos, que algo ha estado escribiendo sobre esos temas últimamente, ¿no? Y luego la referencia a la LADI. Yo los invito, para los que eventualmente no lo han hecho nunca y quizás hay cosas más interesantes para leer, releer el capítulo de la LADI sobre acuerdos de alcance parcial. Y uno lo relee y dice, pero ¿qué más necesitamos? Y acá está todo. En cuanto a marco jurídico institucional para tener ideas nuevas. Le doy la palabra al embajador Valdemar Carrillo. Muchas gracias por la invitación y a Lindal por la invitación. Muy brevemente, como ha dicho don Enrique, hay un agotamiento. Este agotamiento lo veo en dos sentidos, como el de la OMC o el MC después de Nairobi. Nunca será la misma, nunca será la misma. No sé si será mejor, pero nunca será la misma. Hay una desfiguración
completa de la OMC. Es posible que esto vuelva, pero no lo veo así a corto plazo. Un agotamiento también hay que reconocerlo. Yo pienso así, el agotamiento del formato de integración regional tal como lo conocemos nosotros en la región. Lo que está ahí, digamos, tomando por ejemplo la lista de excepción de Mercosur, es un núcleo duro, si está ahí por tanto tiempo, no tengamos muchas ilusiones de que es complicado. Entonces tenemos que buscar maneras de alguna manera circumvent lo que está ahí todavía como núcleo duro, de resistencia a la integración, para hablar de aranceles, por supuesto. Me parece también que por lo que pasó en la OMC, por lo que pasa en la región y en otras regiones, nosotros lo que tenemos ahora es un comercio à la carte. Vamos a tener un comercio à la carte donde los países harán sus escojas y bueno, medirán, calibrarán su abertura, su alineamiento a marcos regulatorios distintos en la medida en que esto les convenga. ¿Esto es bueno o es malo? Yo no sé, me parece que no hay que darle a estos fenómenos una connotación moral. En el caso de la región, me perdone exprimir esta posición de manera muy clara, tenemos un poco de culpa, un sentimiento de culpa cristiana de que no estamos nos integrando debidamente. Yo creo que es distinto lo que es, digamos, una categoría histórica, lo que es la fraternidad, la hermandad, un sentimiento de historia común y todo lo que hacemos. En Mercosur se ha avanzado muchísimo en movimiento de las personas, residencia, trabajo, educación, integración, seguridad social, integración educacional y otros. Pero el comercio, el desarrollo es distinto. Yo pienso que hay que mirar un poco hay que mirar al desarrollo como siendo el objetivo y a ver si, en qué medida la integración nos ayuda en eso. Bueno, por otra parte no tenemos referencias de integración más profunda entre países en desarrollo. Lo que tomamos siempre fue la Unión Europea, pero esto no nos sirve como un modelo. Son países desarrollados. Y lo que pasa en Asia, con las cadenas de valor, la integración de que se habla tanto, tampoco es lo que pasa en ASEAN, por ejemplo, tampoco es un ejemplo para nosotros porque ahí está China. Y China es un motor y bueno, todos lo sabemos, pero no sé en qué medida se puede calificar China todavía como un país en desarrollo. Entonces, no tenemos propiamente un modelo donde hay una integración entre países en desarrollo solitos. No está tan malo. Yo creo que no está tan mal América Latina en términos de comercio intrarregional. Al contrario de lo que otros dijeron, estamos en Asia. Lo intrarregional representa hoy como 24-25%. En América Latina, digamos en los mejores años más recientes, llegamos a 20%, esto cayó un poco, pero llegamos a 20%. No es una distancia muy impresionante lo que pasa con ASEAN, entonces tampoco nos debemos mirar como muy retrasados en eso en términos de comercio intrarregional. Lo que pasa sí, que es distinto en Asia, es que de este comercio intrarregional, más de la mitad es de cadenas de valor, más de la mitad es de productos intermedios. Ahí sí, ahí está la diferencia. Bueno, ahora yo diría que, ¿qué hacer? Bueno, yo pienso como Rubens que hay que tener coraje político. Esto no es fácil. Y como he dicho antes, lo que tenemos ahí todavía es un núcleo duro que no es fácil de resolver. Pero hay que intentar, quizás no por lo que es antiguo, pero lo que es nuevo. Como ha dicho Rubens, intentar de ver en qué medida podemos acercarnos en términos de marcos regulatorios. Pero en el caso de actividad productiva, no vamos a intentar la integración de la industria textil. Esta no se hará.
Vamos a intentarlo, quizás una integración de industrias que no existen, de lo más nuevo, de la tecnología nueva, la tecnología del futuro, porque de ahí no tendremos resistencias. Hay que mirar un poco a estas líneas que son nuevas, que están surgiendo, pero que no tienen todavía un interés perfectamente estructurado en el país. Yo doy un ejemplo que quizás todavía ya no es tan actual, pero cuando estaba en Colombia, y Colombia negociaba su acuerdo con Estados Unidos, siempre me pedían desde Brasilia que hablara con los colombianos porque quizás sería mejor para ellos venir al Mercosur. Pero entre otros tantos problemas, lo que me dicen, mire, ustedes no comprenden. Por ejemplo, la industria textil colombiana tiene horror a la industria textil brasileña, pero no tiene a la industria americana, que no existe. La industria textil americana ya cesó de existir. Pero, entonces podemos exportar a Estados Unidos textiles, pero no vamos a importar de Brasil. Y estas resistencias que están ahí, como yo dije, son resistencias antiguas, difíciles de resolver, difíciles de mover. Hay que quizás alejarlas del proceso. El nuevo y no el antiguo. La infraestructura, por supuesto, es fundamental. Es necesario, no solo internamente en nuestros países, sino de conectividad. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Tenemos la plata? Probablemente no. Tenemos que encontrar a alguien que la tenga. Pero miren, yo volveré hace un rato, China la tiene, pero no va a darla gratuitamente. China quiere invertir, China quiere tener resultados, retorno. Entonces, no es el milagro chino que va a llegar y resolver nuestra infraestructura. Los servicios, hay que moverse en los servicios, incluso porque hay menos resistencias en muchas áreas. Y finalmente, un punto que me parece fundamental, que es la política industrial. Todos o casi todos estos países tenemos políticas industriales de alguna manera. Y cuando pensamos en política industrial, nunca pensamos en las importaciones. Pensamos en lo que podemos añadir de valor para exportar. Y el componente importación, yo lo digo en el caso de Brasil porque estuve como Jurben ciertamente muchas veces participando de reuniones donde se concebía una política industrial, no se hablaba de cadenas globales de valor, se hablaba de cadenas nacionales de valor. O sea, lo que en Brasil se dice, el adensamiento de las cadenas de valor nacional. Entonces, el componente importación es difícil que esté presente en la elaboración de nuestras políticas industriales. Había que encontrar manera de quizás hablarnos más sobre política industrial en la región. Y finalmente, el papel de los actores extrarregionales. Creo que esto es indispensable. ¿Por qué? Porque son los que van a hacer presión para que nosotros incorporemos cambios que no tenemos condiciones de hacerlos por nosotros mismos. Esto pienso y lo espero va a pasar si prospera el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur, quizás incluso facilitar el acercamiento de Mercosur con la Alianza del Pacífico. Pero esto es también lo que puede pasar con China. Y ahora una palabrita muy rapidita por China. Sabemos todo lo que pasó en esta trayectoria hacia la posición de segunda más gran potencia económica del mundo, el segundo más gran importador. China ha impactado fuertemente a los países de la región. China es la bonanza y la amenaza. Nosotros teníamos dos problemas con China cuando estábamos en el periodo de la bonanza. El problema de la calidad del comercio, materias primas, productos manufacturados, eso no era una cosa que nos complacía mucho, pero bueno, teníamos otras ventajas. Y teníamos un otro problemita que no es pequeño, de la competencia de los productos manufacturados chinos en nuestros mercados. Ahora que China no va bien, tenemos un tercer problema, que es la caída de los precios de la materia prima. Pero este actor nuevo en el comercio mundial, ¿en qué medida él puede ayudarnos? Por ejemplo, por hipótesis, que la industria china y su hambre por productos intermedios pudiera haber generado o generara o incentive la formación de una industria en América Latina que las alimentara.
o mismo que China hubiera concebido una estrategia de deslocalización en nuestra región para ventas en terceros mercados. La respuesta es desafortunadamente no. Por distintas razones, el costo de mano de obra en China está sí subiendo, pero no tanto. Todavía sigue un mercado competitivo en términos de mano de obra, y en lo que ya no es más deslocaliza a Camboya, a Vietnam. Por otra parte, la mano de obra sí es un poquito más cara, pero crecientemente calificada. Tercero, porque su escala de producción hace que su costo es imbatible en ella misma, y si añade la región, esto se pone aún más competitivo. Y en la medida en que lo hace, que lo deslocaliza, lo hace siempre en lo regional. Malasia se ha vuelto un centro de producción más dinámico, otros un poquito menos. Singapur actúa como hub financiero, incluso cursando operaciones en moneda china y todo eso. En suma, yo diría que nada remotamente semejante a lo que se produce en ASEAN ha pasado en América Latina con relación a China, ni yo veo que va a pasar. Entonces, ¿qué esperar de China? Yo creo que tenemos que ver China siempre siguiendo como una gran fuente de demanda para nuestros productos primarios, pero más y más como un centro de financiación y de inversiones. Los préstamos de China a la región han subido exponencialmente en los últimos 5 años. Las inversiones también. En el caso de Brasil, China llegó un poco tarde, pero llegó muy rápido. Y tenemos hoy quizás un stock de inversión china del orden de 35 mil millones de dólares, lo que no es poco. Ahora bien, ¿qué espera China de nosotros? Porque eso también es importante. El acercamiento de China con CELAC, que digamos tuvo su momento más bonito, vistoso, en la reunión de Xi Jinping en Brasilia con los líderes suramericanos y el cuarteto de CELAC, tiene varias motivaciones. La primera es decididamente político-diplomática. América Latina es la última frontera diplomática de China, es la última frontera. Además, sigue siendo vista en China como el patio trasero. Entonces, llegar a América Latina, hacerlo con gran pompa, reunido con todos los líderes latinoamericanos, o casi todos, es una demostración de fuerza, de afirmación diplomática en el patio trasero. Esto es importante, y revela el poder de convocatoria que China tiene. Solo otro país en el mundo tiene este poder de convocatoria. La Unión Europea no lo tiene porque no es un país. Segundo, tiene también una importancia estratégica, mantener buenas relaciones, alimentos, materias primas. Y tercer, por último, porque representa la solución, no la solución no es, pero una parte de la solución para el going out de las empresas chinas, hoy con excedentes de tecnología, de recursos, incluso de mano de obra. No podemos, yo creo muy realísticamente, esperar de China más que una visión de una región que está sí interesada en sus recursos, puede facilitarles muchas cosas, puede incluso darles garantías de que sí seguimos un amigo y un proveedor importante, pero no debemos esperar que China mire a América Latina como prioritaria, porque no lo es, no lo es. Decididamente China ya está estructurando su área de integración. Esta es Asia-Pacífico, ahora se mete también en África y Asia Central con una ruta, un cinturón y una ruta. Entonces, yo veo que sí China puede ayudarnos en la integración, más bien en la infraestructura, porque tiene tecnología, tiene recursos, que en comercio propiamente dicho. Entonces, es un poco con eso que yo quería concluir. Le agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdemar, y gracias por la
extraordinaria puntualidad, aparte de las ideas planteadas. Retengo 3 palabras que de alguna manera, creo, en mi interpretación, son el fondo de la presentación. Por un lado, la referencia que hicieras a listas de excepción. Siempre he tenido la impresión de que la historia que está faltando en la integración latinoamericana es la historia de las listas de excepción y quiénes están detrás de las listas de excepción. Yo creo que el día que se tenga esa historia con nombre y apellido, vamos a tener mucha explicación de lo que uno ha vivido como negociador en el ámbito de integración. Primer punto. Segundo, la referencia a sectores sensibles, que tiene que ver con el anterior, pero de alguna manera tiene que ver con lo que voy a decir enseguida. Y tercero, la palabra China. Y con respecto a la palabra China, y cierro porque no soy expositor, soy moderador, pero ustedes me provocan, me hacen volar la cabeza, me hace pensar una vez más en ese artículo del 4 de enero del diario Clarín, de Ricardo Lagos, y de luego complementado por lo de Osvaldo Rosales, ¿no? ¿Qué pasa si hay un acuerdo Unión Europea-Mercosur? Hasta ahora hemos escuchado mucho que Mercosur no negocia con nadie. ¿Qué pasa si hay un acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué pasa si ese acuerdo se encadena con todos los acuerdos que tiene América Latina con la Unión Europea? ¿Podríamos imaginar un Estados Unidos que se quede quieto? ¿Podríamos imaginar, luego del itinerario de Barack Obama hace pocos días, y que el tema Cuba deja de ser el obstáculo para algo hemisférico, en la medida que seamos imaginativos? ¿Y podemos imaginar que China se quede quieta frente a esa realidad? La idea aquí es provocar, la idea es pensar cosas exóticas. Estoy respondiendo a la convocatoria que nos han hecho en el primer panel. La pregunta no es esta, la pregunta es ¿qué pasa si no hay acuerdo con la Unión Europea? Si no hay acuerdo con la Unión Europea, eventualmente podríamos tener la realidad de seguir siendo aburridos, o eventualmente, ¿qué le pasa a la Unión Europea si tenemos sí un acuerdo con Estados Unidos, con Cuba dentro, y un acuerdo con China? Eso lo contestarán mis amigos europeos, no lo voy a contestar yo. Por ejemplo, piensa en el sector automotor, bienes de capital y demás. Tiene la palabra Osvaldo Rosales. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Intal por esta ocasión, este privilegio, no solo de compartir esta mesa con Félix y los 2 embajadores brasileños, sino también compartir el seminario con 2 de mis ex jefes, ¿no es cierto?, con Enrique y con el presidente Lagos. No puede sino ser un gran honor. Bien, vamos al bife, dada la provocación de Félix. Me voy a repetir con algunas láminas, lo cual me parece muy bien, porque quiere decir que no ando tan equivocado si coincido con las láminas que planteó Tony. Yo aquí quiero destacar, al partir en el escenario global, esta fuerte desaceleración en la dinámica exportadora a nivel mundial. Allí tenemos, ¿no es cierto?, prácticamente 4 años en que la expansión del comercio mundial es igual o inferior a la del Producto Mundial. Y ese es un dato bastante inédito. Por lo tanto, la elasticidad PIB del comercio, es decir, en cuánto aumenta el comercio mundial por cada punto que aumenta el comercio, el PIB, se reduce drásticamente. Se reduce drásticamente. Ahí ustedes ven los indicadores. Y acá la pregunta es si esta desaceleración es cíclica o estructural. Y hay un gran debate en torno a eso. Ahí están solo los títulos. Pero ahí yo quisiera destacar un rasgo estructural que me parece importante retener, que es de nuevo China, como no. Que tiene que ver con el aumento salarial, que en mi opinión sí es importante y que hace que, de acuerdo a indicadores de OECD, esté más o menos al nivel del salario mexicano, al nivel de la manufactura y el centroamericano. Es decir, ya es al mismo nivel de competitivo. En segundo lugar, el menor coeficiente de apertura, la relación importaciones-producto y la de exportaciones-producto ha caído de manera bastante importante entre el 2005 y el 2014. Y también el proceso gradual de sustitución de importaciones, cada vez más insumos chinos en las exportaciones chinas al mundo, cada vez más contenido local en las exportaciones ensambladas en China y distribuidas al resto del mundo. Y además, las transnacionales localizadas en China ahora tienden a atender el mercado chino en función de las propias reformas económicas. El efecto de todo esto es que la cadena de valor se acorta y por lo tanto hay menos dinamismo del comercio mundial en la medida que pasa por menos aduanas, como nos lo explicaba Tony.
Esta es una de mis láminas preferidas, pero están solo los títulos. Me demoraría varios días en destacarlas, pero creo que es fundamental que cualquier análisis prospectivo de la región, mirando a 20, 30 años, señale lo que en mi opinión son 4 grandes ejes. Cambio tecnológico acelerado, ahí están los principales elementos. Gran convergencia norte-sur, explicada básicamente por China / Asia-Pacífico. América Latina no está en esa tendencia de cierre de brecha con producto por habitante. Y lo relevante es que en el conjunto de las variables económicas que allí están listadas, tenemos, ¿no es cierto?, una creciente presencia de China y de otras economías asiáticas. El mundo productivo se organiza en torno a las cadenas de valor, articulado en 3 grandes hubs o fábricas, ¿no es cierto?, Estados Unidos en América del Norte, Alemania en Europa y China en Asia Oriental, y los megaacuerdos, que no podían entenderse sino a la luz de estos 3 factores previos, donde se definen las reglas del juego en comercio e inversión del siglo XXI, pero no solo el TPP y el TTIP, sino que también otros esfuerzos en Asia como el ASEAN+6 o la propuesta, que ahí está en ciernes, del propio acuerdo intra-APEC. El mundo está cambiando aceleradamente y es fundamental que cualquier esfuerzo sobre integración regional mire estas constelaciones porque obviamente van a impactar. Solo un dato, aquí vemos cómo ha cambiado la estructura del PIB mundial desde el 80 al 2014 y ahí uno aprecia una menor presencia relativa de Estados Unidos, una caída bien importante de la Unión Europea y un salto brutal de China como explicación del PIB mundial. Mientras tanto, en nuestra región tenemos el peor desempeño exportador en 8 décadas. Allí tenemos, ¿no es cierto?, la comparación del último periodo con la crisis de los años 30. Hay que retroceder 80 años para encontrar un desempeño tan pobre en materia del valor de las exportaciones de la región. Una caída de 14% en 2015 y un guarismo parecido y con el mismo signo, lamentablemente, este año. Todo indica que vamos en esa dirección. Por lo tanto, definitivamente estamos en presencia de un nuevo ciclo regional. Una región que venía creciendo al 4,8%, cae luego al 2,1% y luego a valores negativos en 2015-2016. América Latina será la región de menor dinamismo en el lapso 2014-2019 y retorna a la vulnerabilidad externa con deterioro en cuenta corriente, cerrándose un ciclo internacional muy favorable, particularmente para América del Sur. De todo esto queda claro que hay que apoyarse más en el esfuerzo regional y la pregunta es ¿cómo? Mientras nuestra estructura exportadora muestra que 10 grupos de productos básicos representan el 42% del valor total de las exportaciones de la región. Ese 42% se refleja luego, ¿no es cierto?, en esta estructura. Las principales empresas exportadoras de la región están vinculadas a los recursos naturales. Ahí tenemos las 20 principales empresas, en amarillo destacadas las que están vinculadas a recursos naturales, obviamente son la inmensa mayoría. América Latina reprimariza sus exportaciones en virtud del vínculo con China, y esto no es culpa de China, es culpa nuestra. Y la región retrocede prácticamente 25 años en términos de contenido tecnológico de su canasta exportadora. Tenemos además una extrema concentración en valor exportado a nivel de empresas. Allí tenemos la participación en el valor exportado del primer percentil, el 1% superior de empresas exportadoras, que representa en la mayoría de los países más del 70-75% del total exportado. Y en la otra parte del gráfico lo que vemos es la distribución de las empresas exportadoras por número de mercados y productos. El segmento azul nos muestra allí que el 36% de las empresas exportadoras exporta un producto y a un destino. Luego el segmento rojo señala el 25% que exporta entre 1 y 3 productos a 1 a 3 destinos. Por lo tanto, tenemos poco más del 60% que a lo más exporta 3 productos y a lo más a 3 mercados. Es decir, es una inserción tremendamente débil y vulnerable. Hemos visto ya que el mercado regional gana alguna importancia relativa en la última década, pero sigue bajo el pic que tuvo a mediados de los 90. Y aquí yo quisiera destacar una
un aspecto interesante, y es que si uno excluye a México, y no por razones ideológicas ni geográficas, sino solo por el hecho de que México es el principal exportador manufacturero y el 85% de ello va a Estados Unidos, si uno lo excluye por ese concepto, resulta que la participación de las exportaciones interregionales sube del 19 al 26%, y en el caso de manufacturas sube del 23 al 53%. Es decir, excluido México, el mercado interregional es tremendamente relevante como destino de las exportaciones manufactureras de la propia región. Aquí esta lámina muestra la participación del mercado regional en las exportaciones totales de manufacturas de media y alta tecnología, y ahí vemos que un valor 23, que es este, salta a 57 al excluir a México. Ergo, si uno está pensando en una reindustrialización, si uno está pensando en una ampliación del mercado regional, en una reindustrialización y una diversificación exportadora, ciertamente el mercado regional es parte relevante de la explicación. Porque este comercio interregional es además el más diversificado en número de productos. Ahí ustedes tienen en las columnas el número de productos exportados por países de la región a distintos mercados, y obviamente lo que se exporta a la región excede de lejos lo que se exporta a Estados Unidos, a la Unión Europea o a Japón y a China. Vemos que la diferencia entre lo que cada país exporta a China comparado con lo que exporta a la región es un décimo o algo menor. Sin embargo, y se ha destacado ya bastante acá, este comercio interregional, que ya es bajo, tiene un componente aún más bajo de bienes intermedios. Es decir, dentro de lo poco que comerciamos entre nosotros, lo hacemos básicamente a nivel de bienes finales. Y sabemos que a nivel de bienes finales, de paso, hay más posibilidades de proteccionismo. Si nos estamos intercambiando bienes intermedios, posibilidad de alianzas empresariales es mayor, y por lo tanto la fluidez del comercio viene de consumo. En ese contexto, entonces, no me voy a detener en los objetivos clásicos de integración, pero sí quisiera destacar lo que me parece más novedoso, como la necesidad de tener una presencia mayor en las cadenas de valor o de gestarlas a nivel subregional, y después, ¿por qué no regional?, ascendiendo la jerarquía del valor incorporado en función de los avances en innovación, dinámicas tecnológicas. Pero lo nuevo a mí me parece, y ahí obviamente coincido con lo que se planteó recientemente sobre la necesidad de un liderazgo político más vigoroso, tenemos la posibilidad de explotar a las translatinas como mascarón de proa rumbo al Asia. Esto quiere decir que el despliegue regional que estas empresas puedan tener se vincule con encadenamientos productivos con proveedores locales. Ahora bien, esto supone un diálogo mayor y sinergias entre las translatinas y las políticas públicas. Ciertamente las translatinas podrán decir: yo no estoy en condiciones de incorporar insumos de las pymes porque no cumplen con determinados requisitos de calidad. La respuesta de la política pública es: ok, ¿cuál es tu criterio de calidad? ¿Cuáles son sus componentes claves? Y en un lapso de 2 años se puede documentar, se puede generar el programa específico para que las pymes puedan cumplir con esos criterios de calidad. El segundo tiene que ver con la participación en el diseño de reglas de comercio e inversión, que ya se han mencionado, Mercosur, Unión Europea, etcétera. Diré algo al final de mi presentación. Y el tercero, muy relevante, el diálogo y negociación con China. Hasta ahora, como es evidente, China tiene una carta precisa de navegación con la región y objetivos también bastante documentados. La región no tiene diálogo entre sí, no tiene agenda, no tiene objetivos. De manera que si uno busca, como mencionaba la excelente minuta preparada por Bidintal, si uno busca acceso de productos de la región competitivos al mercado chino, productos con mayor valor agregado, se requiere una negociación. Si uno quiere limitar las exportaciones chinas, por ejemplo en el caso de acero, ¿no es cierto?, marcada por esta overcapacity, bueno, se requiere negociación. Y se requiere atraer inversión china más diversificada a sectores distintos de los recursos naturales, intensiva en tecnología, también requiere negociación y propuesta. Ahora, en materia de convergencia de acuerdos comerciales regionales, y me alegra mucho haber coincidido con varios en esta mesa, hoy día aranceles y más acceso al mercado no es lo más importante. Lo que más importa son las disciplinas, materia de aduana, facilitación, servicio, etcétera, y la convergencia regulatoria.
Y acá, ¿no es cierto?, hay algunos ámbitos en los cuales esta convergencia puede y debe avanzar. Ahora, puesto en esa óptica, creo que la política industrial asume un rol fundamental, pero es una política industrial moderna, de economía abierta, que aspira a ser parte de cadenas de valor internacionalmente competitivas y, por lo tanto, no solo domésticas, fomentando, ¿no es cierto?, la presencia en dichas cadenas, con centro en la innovación, en la productividad, y que entienda que en el mundo actual, para exportar más y mejor, es necesario importar más, apoyando la internacionalización de empresas, particularmente de pymes. Y creo que en ese ámbito hay algún espacio para la convergencia productiva en actividades con ese potencial competitivo. Y creo que un paso que no se ha dado es la posibilidad de establecer algún tipo de paquete integrado plurinacional de política industrial. Es decir, detectado en diálogo público-privado algún grupo de empresas que tenga ese potencial, en torno a ellas realizar esfuerzos conjuntos en innovación, tecnología, capacitación, pymes, buscando crear una masa crítica en nichos específicos ligados a la dotación de recursos naturales y humanos. Y en torno a estos clústeres, privilegiar las inversiones en infraestructura, logística y transporte que las puedan potenciar, pivoteando además en torno a estos clústeres iniciativas de competitividad verde, de convergencia regulatoria y programas subregionales de facilitación del comercio. En este ámbito, como es evidente, la convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico es fundamental por todos los elementos que allí están indicados, concordando en particular en este diálogo Alianza-Mercosur en 2 o 3 temas claves, y ojalá no más, 2 o 3 temas claves en la agenda de cooperación con China, para motivar de esta forma un debate regional que aún no existe. Como es evidente, en cualquier variable relevante, Alianza del Pacífico y Mercosur son 90% o más. Por lo tanto, sería básicamente el elemento clave para avanzar. Y culmino con 2 sugerencias. La primera tiene que ver con la negociación Mercosur-Unión Europea, como estaba indicado en el artículo que se reseñó del presidente Lagos. Si Mercosur concluye esa negociación, habría 17 países del Caribe, más 12 de la región, más los 4 de Mercosur, que tendrían acuerdos similares. Y el paso siguiente sería tener entre nosotros aquellos capítulos que no tenemos entre nosotros, pero que sí tenemos con la Unión Europea. Servicios, inversiones, compras públicas, disciplinas. Luego, acceder a la acumulación de origen entre todos esos acuerdos, que sería la posibilidad de gestar cadenas de valor intrarregionales o incluso alianza europea latinoamericana. Y para eso, y aquí viene la sugerencia, yo creo que es fundamental, a nivel de señal política, establecer visitas gubernamentales y empresariales conjuntas, Alianza, Pacífico, Mercosur, hoy día, a Bruselas, a Berlín y a París, porque la mala noticia es que el acuerdo de Mercosur-UE no está en la agenda europea. Como es evidente, ellos tienen múltiples razones, pero si uno pudiera aislar las pésimas razones en materia económica y comercial, tampoco está en la agenda. Y por lo tanto, es necesario convencer a la Unión Europea, a Francia en particular, que acá hay un negocio posible, un negocio económico y un tremendo negocio político para la Unión Europea, y que no es solo interés de Mercosur, sino que es interés de toda la región. Creo que esa es una tarea política importante. Y la última es la posibilidad de montar en Beijing un centro de facilitación del comercio, que permitiría un diálogo unificado de todos los países de la región con la autoridad de China en temas de comercio e inversión. Temas sanitarios y fitosanitarios, que sabemos son extraordinariamente difíciles, barreras técnicas, joint venture, etcétera, representando los intereses regionales frente a las autoridades locales y centralizando allí la información, la promoción comercial y la atracción de inversión extranjera directa. Me ha tocado en suerte estar muchas veces en Beijing, tener algún diálogo con los embajadores nuestros en la región, que en general todos tienen el mismo reclamo. Nuestras capitales no nos dan mucha atención. Por aquí pasan miles de oportunidades, pero enviamos los mails a las capitales y no hay mucha atención. Se sienten solos, sienten que no son parte de un ejercicio colectivo, y en este sentido creo que si la Alianza del Pacífico Mercosur pudiera colocar un edificio donde seguramente el China Development Bank estaría interesado, pues lo he conversado con ellos,
sería una posibilidad de colocarle carne, ¿no es cierto?, a esta posibilidad de una articulación mayor. Alianza Mercosur que a la vez sea instrumental para un mejor diálogo con China y para la propia integración regional. Gracias. Gracias, Osvaldo, y tus 3 minutos adicionales que te los cobro fueron tremendamente útiles para dejar una idea realmente de mucho valor práctico. Yo agregaría otra para simplemente seguir provocando. ¿Por qué no le contestamos a China el ofrecimiento que hizo de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur? Que jamás se le contestó. Ni siquiera de un acuerdo, sino de evaluación. El estudio de evaluación de la factibilidad de un acuerdo de libre comercio con Corea llevó 10 años. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los 3 expositores.